Las familias de nuestros tiempos pueden ser muy diversas. Mira a tu alrededor y compruébalo con tus propios ojos. Pero algo que sí tienen casi todos en común es el amor. Leonora tiene dos papás y es inmensamente feliz. Y con este libro aprenderemos que hay muchos modos válidos de relacionarnos y amarnos. ¿Y de qué libro les hablo? De este que están viendo en pantalla, Un día con papá y dada, lo último de nuestro invitado, un amigo de la casa, José Ignacio Valenzuela, libro editado por Alfaguara. Mi querido Chascas, bienvenido una vez más a su casa. Gracias por aceptar la conversación con los traficantes de cultura. Muchísimas gracias, Humberto. De verdad ya me siento como de la casa, porque ya perdí la cuenta cuántas veces hemos conversado tú y yo de libros, que es de lo que más me gusta hablar, además. Y sobre todo porque es un libro, hoy es un libro muy especial el que nos reúne, según lo que dijiste en alguna entrevista anterior, y también porque uno de los temas recurrentes en el podcast, fuera de obviamente hablar de libros, nos encanta hablar del amor, y sobre todo del amor que destila Leonora por su papá y por su dada. Y aquí hablar de la idea, ¿cómo se gesta un libro como este? Uy, me voy a poner cursi y cliché, porque, Adelante, porque adelante, para eso estamos. es difícil para mí hablar de Leonora y hablar además del origen de este libro sin ponerme cursi. Pido disculpas anticipadas porque yo siempre he sido un anti-cursi toda mi vida, pero me toca. Leonora ya tiene 5 años, cumplió no hace mucho, 5 años, y el origen de este libro es de cuando ella tenía unos 9 meses, más o menos. Em, y de la nada, ella empezó a hacernos un cariño en la cara cada vez que le dábamos un beso para ponerle en su cuna para dormir. Siempre ha sido una niña muy dormilona, cosa que es una maravilla. Desde muy chiquitita duerme sola en su habitación, desde los 4 meses duerme en su habitación sola. Em, Y nosotros en la noche, ya después de esa última mamadera, en la noche, la acostábamos esperando que durmiera toda la noche y le dábamos cada uno un beso en el cachete de la cara. Y ella de la nada, Humberto empezó, cada vez que le dábamos ese beso en las buenas noches, nos pasaba la mano por el cachete como agradeciéndonos el beso que le acabábamos de dar. Cosa que me llamó mucho la atención. Que yo, en mi ignorancia de los niños, no me imaginaba que un niño tan chico como a los 9 meses era capaz de responder a un cariño de una manera tan clara. Y lo que me llamaba mucho la atención es que Anthony y yo, mi marido y yo, somos muy distintos en nuestra manera de movernos por el mundo. Yo soy más callado, más frío, si quiere, más racional, y en el ejercicio de la paternidad soy más como el que pone las reglas, el que exige responsabilidad, o sea, el que está como, soy como el Paco malo de la pareja. Y Anthony es todo lo contrario, es chispa, es luz, es el juego, es el que la peina, es el que se tira al suelo con ella, en fin. Pero a mí lo que me llamaba la atención era que ese cariño que ella nos daba a los dos era idéntico, era igual, a pesar de que los dos ejercíamos el amor de una manera tan opuesta. Y ahí fue, me acuerdo, la primera vez que entendí, de verdad, no que lo procesé intelectualmente, sino que lo entendí con el cuerpo, con los órganos, con la piel, con las células. Entendí cuando dicen que amor es amor. Entendí que da lo mismo como tú vivas, ejerzas, manifiestes tu amor, ese amor se recibe de la misma manera, así venga desde orillas del mundo muy distintas. Y ese fue un poco el origen de este libro. Desde ahí me puse a pensar cómo yo podía llevar a palabras concretas algo tan abstracto como lo que estaba pensando, algo tan abstracto como lo que estaba entendiendo por primera vez del amor. Y entonces decidí hacer una historia, en el fondo como una especie de radiografía de un día, porque es un día desde que sale el sol hasta que sale la luna, un día en la vida de esta niña que tiene dos personas que la aman con locura. Y estas dos personas, que da lo mismo si son dos hombres, dos mujeres, un papá, una mamá, una abuela, el tío, da lo mismo, son dos personas que la aman con locura, pero que la aman desde sus particularidades.
Uno la ama desde la manera más estructurada, más rigurosa, y el otro la ama desde el juego y desde la fantasía. Pero a la hora de llegar la noche, luego de haber recorrido todo el día juntos, y de darle un beso para llevarla a la cama, ella se sabe la niña más querida del mundo gracias a ese beso que le sabe igual. Esa fue la manera que encontré, que tuve dentro de mis capacidades, digamos, para contar esta historia de algo tan abstracto como lo que te estoy diciendo, de la manera más concreta, más simple posible, porque además era un libro para niños. Así que tiene que ser un libro que además generara imágenes, un libro que generara frases cortas pero visuales, en fin, todo lo que sabemos que tiene que generar un libro para niños. A mí me gusta cómo Leonora hace la descripción de papá y dada como papá siendo tú, como ese Dios severo pero justo, y también y dada a Anthony como ese lado más juguetón, como que le fomenta ser, que le fomenta ser la niña que es. Exacto. Y también la siento también como una extensión más espiritual de gente como yo, como la descripción de Mauricio y Jimmy. Absolutamente. Bueno, gente como yo, obviamente, también es un libro que me nació de las tripas. Digamos, es la precuela de Un día con papá y dada. Acabo de darme cuenta, no lo había pensado así nunca. Es la precuela de Un día con papá y dada. El libro termina cuando ellos deciden que van a ser padres y ya saben cómo lo van a hacer. Y entonces este sería como, no sé, 5 años después, con Jimmy Mauricio convertido ahora en papá y en dada. Papá y nada. ¿Y cómo es en el ejercicio del escritor? Bueno, tiene un montón de libros, como la biblioteca de José Ignacio Valenzuela es extensa, y sobre todo en libros para niños y niñas, adolescentes. ¿Cómo es tomar el tono? Bueno, ¿cómo es llevar la voz de Leonora en palabras y de palabras al papel? Mira, eso fue, y qué buena pregunta, Humberto, porque fíjate que yo escribí este libro para hace 2 años, más o menos, cuando Leonora tenía 3, más o menos, y lo empecé a inventar en mi cabeza cuando ella no hablaba, evidentemente, cuando tenía como 9 meses. Por lo tanto, en mi mente, el primer ejercicio fue imaginar cómo pensaba esta niñita, cómo razonaba esta niñita, cómo nos miraba desde su lugar, desde la cuna, a estos dos señores tan distintos, desde físicamente hasta emocionalmente, cómo nos miraba, cómo nos decodificaba, qué pensaría ella de nosotros, cómo, cómo pondría en su mente las neuronas a funcionar cuando me acercaba yo y cómo pondría a funcionar sus neuronas cuando se acercaba Anthony. Ese fue el primer ejercicio. Después, cuando me senté físicamente a escribir el libro que Leonora ya hablaba, obviamente se me hizo un poco más fácil, pero me parecía que la única manera de contar este libro para que fuera medianamente interesante para alguien no era la voz de los padres, era ella hablando, era la niña hablando. Porque además, lo que yo postulo con este libro, lo que yo quisiera que se quedaran los lectores después de este libro, no es con la historia de dos papás. A mí me da lo mismo que sean dos hombres o dos mujeres, o un papá o una mamá, me da lo mismo eso. A mí lo que me importa es que haya una niña que recibe amor desde lugares muy distintos y a ella esos dos amores tan distintos les parecen uno solo. Me parece que esa es la base, o debiera ser la base de una familia. Cómo ese amor que llega desde quien sea, desde los cuidadores que sean, es la piedra fundamental en la cual un niño o una niña va a construir su vida. Es sobre esa piedra de amor en la cual se van a parar a mirar el mundo. Por eso, para mí, las familias se definen desde el amor, no desde la composición de género de la familia. ¿Y qué buen tema es hoy hablar de familia o la definición de familia? O Uf, como cierto sector ha definido qué es una buena familia para el niño, niña, adolescente. claro. Y A mí sobre, me, y a so- mí y me so- llama, me llama mucho la atención eso cuando gente así como de la nada dice, no, 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 porque lo que un niño o una niña necesitan es una imagen paterna. Tú dices, pero, a ver, un momentito, sí.
Obviamente los niños necesitan imágenes paternas y maternas, o más bien referentes masculinos y femeninos. Pero por encima de todo lo que un niño necesita es amor, punto, amor. Y el amor genera una cantidad de subgéneros, digamos, como seguridad, como felicidad, como tranquilidad. O sea, un niño, el amor lo hace sentirse seguro y la seguridad le da felicidad. Eso fue, me acuerdo, lo primero que nos explicaron los pediatras, etcétera, y que además nosotros con Antonio leímos muchísimo ese tema. Lo primero que te piden es que tú al niño le tengas reglas, le tengas una rutina, porque a los niños la rutina, o sea, el saber que todos los días a las 6 de la tarde va a comer, que todos los días a las 7:30 se va a levantar, que todos los días antes de almorzar se va a lavar las manos, que todos los días antes de acostarse va a hacer pipí, se va a lavar los... Si tú le haces una rutina a los niños, la rutina les da felicidad, porque son capaces los niños de anticiparse a lo que van a hacer. O sea, Leonora sabe que mi amor, hay que ponerse pijama, sabe que hay que lavarse los dientes y hay que hacer pipí. Entonces, ella lo sabe ya, porque la rutina se ha convertido en un hábito. Y en los niños, los hábitos les dan felicidad, más que un regalo, más que una... No, los hábitos les dan felicidad porque se sienten protegidos. Eso es amor, eso se hace desde el amor. Entonces, esta cosa de la composición familiar a partir de una imagen que ya a esta altura es casi real, a mí, a mí me violenta mucho, porque además, por ejemplo, siendo concretos con cifras, en Chile, solamente el 33% de los niños en Chile nacen de familias compuestas por papá y mamá. El 33%. O sea, eso te demuestra que sobre el 70%, no, no, 70, que sobre el 60 y tantos % de la población de niños no cae dentro de esta estructura casi a estas alturas como de comercial de televisión, de papá, mamá e hijo. O sea, son una minoría esos niños. Lo que es una mayoría son las familias diversas. Por lo tanto, ¿por qué no hablar de ella? ¿Por qué no escribir de ella? ¿Por qué no reírse de ella? ¿Por qué no jugar con ella? Y claro, tener familias diversas, no solamente que tenga una niña, dos papás, dos mamás, una ¿Mm? mamá, mamá soltera, papá soltero, la mamá, la abuela, Exactamente. te lo dice alguien con mamá y abuela que fue criado así, y me falta el respeto de este tipo de comentarios, porque yo no fui, claro, yo tuve mi imagen, mi papá, así, buena onda, todo eso, pero mi familia, mi mamá, mi abuela, y ahí, Exactamente. Te criaron dos mujeres. ujú. ¿Me entiendes? Te criaron dos mujeres. Y hay familias a las que las crían los abuelos solo, o los crían los tíos, o los cría un papá solo, o una mamá. O sea, y para mí también es familia un señor con sus dos perros. ¿Me entiendes? O una señora con un gato, o qué sé yo, o un tipo, una iguana. Son familias. Las familias no se componen por el género de ellas, se compone precisamente por, por ciertas características que son amor, protección, salvaguardarse, protegerse mutuamente y buscar el bien común de los integrantes de esa familia. Eso no tiene género. Claro, pero claro, eso no tiene género, pero hasta que este grupo de gente se mete en la cama, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa, por supuesto, Y te quedó clarísimo. es como el meme de los Simpsons, que alguien quiere pensar en los niños y eso es ahí ya están gritando. Exactamente, lo que pasa es que, y por desgracia o por fortuna, no tengo muy claro, este tipo de comentarios ya se han convertido un poco en memes, porque finalmente si uno lo lleva ya a nivel de sociedad, la sociedad chilena está mucho más avanzada que ese meme, ¿me entiendes? Siempre hay reductos, por supuesto, de gente que se niega, y que además esos reductos son personas que tienen poder, que tienen acceso a medios o son dueñas de medios. Por lo tanto, ese discurso se replica y se multiplica y se difunde de una manera que no tiene relación con la realidad y tú te quedas con la sensación de que es mucha la gente que se opone a la diversidad o lo que sea, y en la práctica no es tan así.
y también esta ola de conservadurismo duro del negacionismo. Eh, yo no sé si hablar de como que se puso de moda la estupidez o la maldad. No sé en qué punto cae esta nueva ola en la que estamos. Hay mucho de estupidez, porque perdóname, pero seguir diciendo que la Tierra es plana o que Ujú, las vacunas no sirven, ya a estas alturas ya cae la estupidez. Pero también hay mucha maldad, porque hay mucha gente que sabiendo que la Tierra no es plana, crea noticias falsas o difunde noticias falsas simplemente para generar este caos que les sirve tanto a un grupo de la población en particular, porque ese caos, al generar caos, se pueden entonces hacer más fácil pedir líderes autoritarios que lleguen a arreglar el caos que se ha ujú. generado de manera artificiosa y, ¿me entiendes? Y con un objetivo muy específico. Entonces yo creo Claro, que como la cultura del grito, así como la gran Javier Milei. exactamente, exactamente. Que si tú lo piensas, a Javier Milei, la prensa y todo lo han amplificado a unos niveles tal, pero ayer fue la presentación del libro de Javier Milei en la Feria del Libro de Buenos Aires y llegaron muy poquitas personas en Ujú. la práctica. Conversamos con José Ignacio Valenzuela, autor de Un día con papá y Dada, editado en Chile por Alfaguara. ¿Cómo ha sido este camino, hablar del camino editorial? Porque haciendo memoria, tuvo como el lanzamiento en España y en América está bajo el alero de Random House, si no me equivoco. ¿Cómo se fue dando ese camino? A ver, todo partió Ujú, con Santillana, mm, Estados Unidos. La editora de Santillana, Estados Unidos, con quien yo había publicado antes unos libros llamados Pepito y la calle más aburrida del mundo y Pepito y la casa embrujada, me llamó hace 2 años, o sea, más o menos, para pedirme un nuevo libro infantil, que querían un nuevo libro infantil mío, para niños chicos, ¿me entiendes? Pepito es como para 8 años. Querían un libro para niños más chicos aún, 3, 4 años, 5 años. Y le dije le digo, mira, me pilla, yo estaba escribiendo, ponte tú, que mato a Sara o algo así, o la de los bomberos, donde hubo fuego. Estaba escribiendo algo para Netflix. Y le digo, mira, estoy un poquito superado de tiempo, no sé si pueda, no se me ocurre nada. Entonces ella fue la que me dijo, piensa en algo que de verdad te importe, piensa en algo que te gustaría que Leonora leyera. Y ahí me acordé lo del cariñito en la cara, ¿te acuerdas todo lo que te conté? Y dije, ujú. creo que tengo la historia. Entonces le escribí este cuentecito y se publicó esta misma edición, digamos, con estos mismos dibujos, se publicó en Estados Unidos bajo el sello Lo que Leo, que es Santillana, Lo que Leo Vista High Learning, que es como la división de Lo que Leo Santillana en Estados Unidos. Salió primero acá, en Estados Unidos. Lo Ajá. divertido, Humberto, o sea, lo divertido entre comillas, es que salió el libro y se aprobó la ley en Estados Unidos, en Florida, la ley Don't Say Gay, y entonces el libro quedó prohibido O en sea, Florida. no hay circulación en Florida donde vives. Hay circulación en librerías solamente, pero el Ajá. libro por ley no puede llegar a los colegios públicos, no puede llegar a las bibliotecas públicas, no puede llegar a ningún espacio público, porque en Florida la ley Don't Say Gay impide que se hable, se lea o se escriban o se difundan libros que hablen de cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual. Así que fue un libro, ¿qué te puedo decir? Que nació y fue censurado inmediatamente acá en Florida, pero después vino todo lo que viene siempre con mis libros, que es el movimiento de un país a otro. Entonces, después, al poquito tiempo, Alfaguara México compró el libro para hacer ellos su propia edición del libro, pero decidieron conservar las ilustraciones del libro porque les pareció preciosa, que de verdad La son ilu- realmente preciosas, las ilustraciones de Luis San Vicente. de Luis San Vicente. Luego de México lo tomó Chile, a de Penguin Chile,
que también decidieron conservar la misma edición. Y después de eso lo compraron en España, la editorial Viraviro, y ahí Editorial Viraviro decidió hacer su propia edición, que es distinta, con otras ilustraciones, es un libro más grande, de tapa dura, es otro formato, es un formato más europeo, digamos. Ujú. Así que por eso el libro es el mismo texto, o sea, no son versiones distintas del libro, es el mismo texto, pero con portadas y dibujos interiores diferentes. ¿Y cómo miran este concepto de familia, sobre todo como en esta ola de retroactiva de derechos en la que se metió Estados Unidos? Bueno, tomando el caso de tu libro, de este propio libro censurado en Florida y el retroceso en derechos por parte de la Suprema. Ay, Humberto, podríamos estar hablando 4 días de eso y lo único que voy a lograr es amargarme aún más, porque es terrible la sensación, porque es una sensación que tiene bases reales. De hecho, aquí en Estados Unidos, en Florida, hay una organización no gubernamental que se dedica a, a ponerle número a cuánto se retrocede. Entonces, acá en Estados Unidos se ha retrocedido una bestialidad en el tema de la mujer, se ha retrocedido una bestialidad para la comunidad LGBT y minorías, se ha retrocedido una bestialidad para las personas negras y se ha retrocedido una bestialidad para los trabajadores y los migrantes. Y esta organización no gubernamental calcula que el retroceso es como de 80 años. O sea, estamos con las mismas leyes y reglas que había hace 80 años. Entonces, es experimentar en carne propia, de verdad en carne propia, el retroceso. O sea, yo hoy tengo menos derechos que los que tenía hace 3 años. Eso no es una metáfora, es una realidad concreta. Y la cosa tampoco pinta muy bien para Florida en el futuro, porque ya se están empezando a ver como por dónde van las tiradas de estas conservadores que son en el fondo son como unos fundamentalistas cristianos eh, con mucho poder que han hecho las cosas muy bien porque han ido poniendo jueces en lugares específicos. Entonces, cuando se hace la ley atroz, como Don't Say Gay, que lo lógico es que cualquier juez diría, no, esto no va a pasar, el juez que te toca decir eso es un juez que pusieron ellos mismos. Entonces va a Ujú. decir, sí, por supuesto, pasa. Y así fue como pasó. Y como eso, todo lo demás. Eh, entonces ha sido muy terrible, ha sido muy terrible porque además nos ha tocado a Anthony y a mí este retroceso como papás, que se vive distinto, creo yo, como a un señor o una señora soltero o como una pareja, por último. Porque entonces cuando nosotros quisimos poner a Leonora en el colegio público, que por eso nos compramos la casa donde vivimos, porque aquí en la esquina hay un colegio público muy bueno, pues nos dimos cuenta que no la podíamos poner en el colegio público porque había una ley que dice don't say gay. Entonces, en ese colegio público, la familia de Leonora era ilegal. Y cosas tan absurdas como que si Leonora hacía un dibujo con sus dos papás y ella al centro, ese dibujo tenía que ser destruido, no se le podía mostrar a los compañeros de curso porque era adoctrinamiento. Entonces, y lo que te estoy diciendo no son fantasías, ni son como proyecciones de lo que pueda llegar a pasar, es lo que está pasando, es concreto, es objetivo. Tan objetivo es que no pudimos poner a nuestra hija en un colegio público. Eh, entonces, claro, el retroceso es real, tan real como ver una vez al mes, más o menos, en las esquinas por aquí cerca, grupos de nazis con banderas nazis, con la suástica nazis, que están autorizados por el gobernador, porque entonces además en esas manifestaciones nazis, donde tienen sus suásticas, etcétera, tienen también la bandera del gobernador. eh, que quiso ser candidato a la presidencia, pero no pudo. Entonces, él los autoriza a los nazis porque ponen sus banderas también. Lo que te estoy contando no es exageración. Eh, entonces, sí, es cuando se dice, y eso, por ejemplo, es algo que yo escucho mucho en Chile, no, es que esto nos haría retroceder, no, pero no va a ser, ya es una ley, ya. La posibilidad es real,
la posibilidad de retroceso es real, es concreta y es objetiva, porque lo que, hay un grupo, hay una arremetida de conservadores que no tienen propuesta de futuro. Lo único que ellos proponen es quitar derechos ya ganados. No proponen nada nuevo, no hay una propuesta de futuro. Lo que hay es la sensación de hacernos sentir como que nos pasamos de la raya, como que evolucionamos demasiado. Entonces ahora tenemos que volver a esos viejos tiempos donde las cosas eran distintas, donde el mundo era distinto, donde las mujeres estaban en la cocina preocupadas de sus hijos, de sus maridos, donde por supuesto los gays no existían, tienen que estar dentro del closet, donde los señores blancos heterosexuales eran los que dominaban el mundo, eran los que tomaban las decisiones. A eso quieren volver. Y eso tampoco son palabras mías, estoy repitiendo cosas textuales que se escuchan acá en Estados Unidos todos los días, todos los días. Cuando, antes esto era todo campo y vivíamos bien. Volvamos ahí, eso. Claro, acá se escucha permanentemente, sobre todo por supuesto de los republicanos, no, es que hay que volver a los años 50, donde todo funcionaba bien, donde todos éramos muy felices. En los años 50 las mujeres no podían votar. En los años 50 por supuesto que las mujeres no eran dueñas de su cuerpo. En los años 50 las mujeres no podían correr una maratón. En los años 50 en Estados Unidos, los negros tenían que entrar por una puerta y los blancos por otra. En los años 50 los negros no podían tomar autobuses. Había autobuses especiales para los negros. En los años 50 a los gays los condenaban por pedofilia, por sodomía, y los metían presos o los torturaban en campos como de corrección sexual. Eh, ¿Quiénes estaban bien en los años 50? Los señores blancos heterosexuales. ¿Por qué? Porque podían discriminar, ser machistas, ser homofóbicos, sin que nadie los señalara con el dedo, obviamente. Claro, a la otra dicen, volvamos a la época donde los negros nos ayudaban a cosechar el algodón. Nos ayudaban, claro, Claro, comillas. claro. Em, qué heavy. Claro, gente que habla de adoctrinamiento, claro, lo de ellos no, claramente no es adoctrinamiento, pero qué terrible es prohibir el amor en el fondo. En el fondo es cambiarle el switch a niños, niñas, diciendo que cualquier seña o propuesta de amor o el amor propiamente tal, decir como esto está mal, es como, ¿por qué va a estar mal? ¿Por qué va a estar mal? Los niños no entienden nada, o sea, perdón, los niños entienden perfectamente el tema de lo que es amor, no va a decir, no, que son dos papás, dos mamás, no, a ellos les da igual, ellos solamente saben querer, son gente más sana que uno, en el Por fondo. supuesto, y además eso yo también me ha tocado vivirlo en carne propia toda la vida, Mm. cuando, no sé, pues mis propios sobrinos empezaron a preguntar un día, pero Pepe, para mí me dicen Pepe, pero Pepe y Anthony, mis sobrinos dicen Otín, pero Pepe y Otín viven juntos, sí, pero ellos y se dan besos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque se quieren mucho, así como yo quiero a tu mamá o como yo quiero a tu papá, decían mis hermanos, pues ellos se quieren. Ah, ¿me entiendes? O No, sea, no, 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 y no te sacó la Biblia diciendo, no, eso está mal. No. no hay más argumento que ese. No hay más argumento que ese. Y lo mismo con, por ejemplo, los compañeros de Leonora. Leonora tiene dos papás, sí. ¿Y por qué? Porque ellos se quieren mucho y porque se quieren mucho, formaron una familia y tienen a Leonora. Ah, ok. No hay más respuesta que eso. Ay, hoy va a faltar nos va a faltar tiempo para seguir conversando, pero en los minutos que nos quedan de esta grabación hablar de sensaciones, José Ignacio, que ya publicado, ya con un recorrido en América, en España, ¿qué sensación te deja un día con Papa y Dada como creador? Mira, voy a tratar de ponértelo de esta manera. Si yo fuera un pintor, ya habría pintado un retrato
familiar de Anthony, Leonor y yo. Pero como no soy pintor, soy escritor, me celebraré toda la vida haber escrito este libro, porque de alguna manera pinté un retrato de nuestra familia en un momento particular de nuestra vida, que además es un momento que ya pasó, porque ya Leonora está más grande. Ya ahora es una niñita que cuesta, ¿me entiendes?, mantenerla tranquila, es una niñita que contesta, que vamos a hacer esta cosa, no, yo no quiero, me prefiero quedarme en mi pieza encerrada. Ah, ok, bueno. Una niñita con voluntad, una que ya parece que tuviera 15 años. Entonces la niñita del libro ya no existe. Entonces la sensación con la que me quedo es de un pequeño triunfo personal. Fui capaz, por medio de las palabras, de sacarle como una foto a un momento de mi vida, un momento además muy bello de mi vida. Ahora tengo otros momentos bellos, pero en ese momento donde estábamos recién empezando como familia de tres, donde estábamos recién empezando a tener esta niñita que ya caminaba, que ya tenía opinión de las cosas, que ya se podía expresar, que podía decir lo que le gustaba, que es un momento muy mágico, cuando un niño por fin empieza a poder verbalizar sus deseos, sus querencias, sus negaciones. Cuando lo puede empezar a decir es un momento muy maravilloso, muy mágico ese momento. Muy mágico, porque hasta antes de eso tú tienes que adivinar lo que le pasa a ese niño. Tienes que adivinar si le duele algo, si no le duele algo, si tiene hambre, si no tiene hambre, si le cayó bien, si le cayó mal. Tienes que adivinar. Pero hay momentos donde ya dejas de adivinar porque te lo puede decir. Entonces, en ese momento fue más o menos cuando escribí el libro. Y eso va a durar para siempre, Humberto. O sea, Leonora va a tener 20 años y un día va a poder leer esto como quien lee una suerte de diario de vida. Y eso a mí me emociona mucho. Y te puedo llegar a decir que va a haber valido la pena haber sido escritor toda mi vida por el hecho de que ella pueda tener este libro en su mano un día, leerlo desde la adultez o desde una adolescencia más grande, digamos, y poder entender el subtexto que hay detrás. ¿Me entiendes? Porque es un libro muy simplecito, es un libro infantil, es un libro muy cortito, pero es un libro que termina diciendo, eh, por eso cuando me dan un beso en cada mejilla, los mando a dormirse a su cama y yo me voy a soñar sabiendo que soy la niña más querida del mundo y que mi familia se parece a muchas otras familias. Esa frase que es tan simple y tan básica es un manifiesto, ¿me entiendes? Es una declaración de principios mía como ser humano. Y está ahí, medio escondida, esa declaración de principios para que Leonora algún día lo tome y lo lea y descubra lo que sus papás pensaban del mundo, de ella, de nuestra familia en un momento muy específico. Así que para mí es una sensación muy grande haber hecho este libro. Y ahora sí, en los minutos que nos quedan, José Ignacio, quiero agradecerte el tiempo, agradecerte sobre todo el libro, porque aquí hablar de distintas familias, distintas formas de relacionarse, distintas formas de amor, no son tan distintas. Es un libro de amor. Y es y yo creo que el amor más puro que le pueden dar dos padres a su hija. Y en el fondo también esa misma declaración de principios que mencionas es, yo creo que esto lo lleves contigo como ciudadana del futuro y que el futuro, y que seas tú no sé, como quiera ella en el futuro manifestar su voz en el arte o en la forma que desee, en decir que yo fui criada así y aquí estoy, mundo, y no ha pasado Exactamente. nada, aquí no se ha caído nada, no se han caído caretas, no, nada, No ha pasado nada aquí, de lo que han dicho que se supone que va a pasar. aquí triunfó el amor, nada más Sí. y nada menos. José Ignacio, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gusta respecto del libro, de lo que quieras. Bueno, yo como si me toca hacer el trabajo de escritor. Me toca decir que, bueno, primero que todo, Humberto, de verdad siempre te agradezco enormemente el cariño, tus preguntas, la voluntad tuya de difundir mi trabajo, que eso tú no sabes cómo lo agradezco y cómo lo valoro y cómo lo honro, por un lado.
Y por otro lado, también quisiera decirle a la gente que nos esté escuchando que el libro ya está en Chile, está recién salido en Chile, ya está en todas las librerías del país, desde Arica hasta Punta Arenas, están todas. Lo pueden encontrar en su versión impresa, esta, que además es una edición muy linda, con unos dibujos maravillosos, súper coloridos, donde estamos Anthony, yo y Leonora, y bueno, y Ofelia, nuestra perra, dibujados idénticos, idénticos, donde yo tengo una participación muy sobreactuada y muy estridente en el libro. Ya está en todas partes y también está su versión como libro electrónico, que también se puede descargar en cualquier tableta, dispositivo, lo que sea. Yo les recomiendo que se compren el libro grande en papel porque las ilustraciones son muy lindas, como para no tenerlas. Mira esas, preciosas, preciosas. Espero ir en algún momento pronto a Chile a hacer alguna firma de libro en alguna parte y sentarme a poder firmar ejemplares, que es lo que más me gusta del hecho de haber escrito un libro. José Ignacio Valenzuela, autor de Un día con papá y Dada, editado por Alfaguara en Chile, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Chascas, qué gusto y placer esta conversación. Igual, Humberto, y espero que sea hasta pronto, ¿ah? Obviamente va a ser un hasta pronto para lo que llegue para las próximas obras futuras de José Ignacio Valenzuela. Y a quienes están viendo, escuchando esta conversación, gracias por estar ahí. Adiós.